Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Para mí es un placer compartir hoy la palabra de Dios y lo vamos a hacer en 1 Samuel capítulo 2 del 12 al 18. Y el tema que vamos a desarrollar es los padres, un estorbo para sus hijos. Y vamos a estar centrados en la vida del sacerdote Elí y sus dos hijos. Para ello vamos a leer el texto bíblico y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenza, que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataba a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigían carne cruda antes de que hubiera sido cocida, para poder asarla. Si el hombre ofrecía el sacrificio, respondía: toma toda la que quiera, pero solo después que queme la grasa. El sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Vamos a contextualizarnos un poco y veamos como introducción lo siguiente. Vamos a ver algo del profeta Elí antes de empezar a desarrollar la temática. La historia de Elí aparece en 1 Samuel en el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Elí era el sacerdote de la casa de Jehová en Silo y él tenía 2 hijos que eran sacerdotes. Como consecuencia de la escandalosa conducta de sus hijos, Omni y Fines, insuficientemente reprendida por Elí, un hombre de Dios concurrió para pronunciar juicio sobre ellos y su descendencia. Esto le fue confirmado por revelación al niño Samuel en el sueño. Y se cumplió parcialmente con la muerte de Omni y Fines y el despiadado asesinato de los sacerdotes de Nob, que se narra en 1 Samuel 22 del 9 al 20. Porque los sacerdotes consultaron a Dios, a David, y Saúl se enteró de eso y mandó a matar a todos esos sacerdotes. Elí juzgó a Israel por 40 años, testimonio del servicio que prestó o dio a su pueblo. El primer punto, el inciso A, vamos a mirar que los padres debemos estorbar la mala conducta de nuestros hijos. Recuerden que cuando Ana fue a orar, Elí equivocadamente la acusó de ser una mujer impía. Pero en realidad la impía no era Ana, sino sus propios hijos, que Dios mismo acusa de su impiedad. Miremos el punto 1. Según el texto 12 dice que los hijos de Elí eran perversos y sinvergüenza. Ya eran unos muchachos que ministraban. Escuche bien, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Eran unos muchachos perversos y sinvergüenza. No le tenían respeto a Dios ni a sus obligaciones sacerdotales. Lo expresa tácitamente el verso 13. ¿Qué hacían estos muchachos? Estos sacerdotes que ministraban, que adoraban a Dios, seducían y se acostaban con las jóvenes que servían en el templo. Lo expresa así el verso 22. Pero Elí, como papá, era consciente de toda la inmoralidad cometida por sus hijos, pero no fue un estorbo para ellos. Se percibe en el texto que su observancia fue pasiva y trivial.
pues tal comportamiento inmoral y perverso de sus hijos ameritaban pues una reprensión, ameritaba una destitución del sacerdocio, pero además de eso merecían la pena de muerte. Pues así lo dejaba ver la narrativa más adelante. Le tocó a Dios, le tocó, lo tengo entre comillas, le tocó a Dios estorbarle, ya que Elí no hizo lo que le correspondía hacer como padre. Estos muchachos perversos que ministraban la adoración a Dios y ministraban al pueblo, no tenían conocimiento del Señor, no sabían quién era Dios, no tenían una relación íntima con el Señor, pero servían. Estos jóvenes trataban las ofrendas a Dios con desprecio. Mira lo que hacían. Dice el texto que cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, enviaban un criado con un tenedor de 3 trinches. Pero en Levítico estaba establecido lo que le correspondía a los sacerdotes. ¿Qué le correspondía a los sacerdotes? El pecho y la espaldilla. Pero tenían que esperar que el ofrendante presentara su ofrenda y la quemara. Y eso era lo que le correspondía a ellos por estatuto perpetuo. Pero ellos no. Ellos iban, se inventaron un trinche de 3 dientes y lo que metían en la olla, eso sacaban. Entonces el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara en el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Y otra cosa que cometían y se veía el desprecio por la adoración y a los sacrificios era que exigían la carne cruda y no la cocida. Estos jóvenes que ministraban al Señor y adoraban, violaban la ley de Dios. Estaban tomando parte del sacrificio antes que fuese ofrecida a Dios. En otras palabras, ellos estaban tomando el lugar de Dios y el lugar que le correspondía de la ofrenda a Dios, porque la ofrenda se sacrificaba era para el Señor. Estaban comiendo carne antes de que fuera quemada la grosura, algo que estaba estipulado en Levítico 7 que no se debía hacer. Queridos padres, los hijos de Elí estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia y un descaro. Qué bueno que usted se pregunte cómo está viviendo o cómo está viendo Dios su sacrificio hoy, su adoración. Y es bueno que usted esté pendiente de la conducta y del comportamiento de sus hijos, porque Elí no lo hizo. Levítico 7 entonces establecía la porción del sacrificio que el adorador le podía dar al sacerdote. Los hijos de Elí ni pedían permiso ni esperaban que se le diera el sacrificio. Ellos se servían de la carne y su conducta fue muy grosera con el Dios de Israel. Además, no seguían las instrucciones dadas por Dios referente a la manera correcta de ofrecer el sacrificio. Y sobre todo trataban con irreverencia, como lo deja ver el capítulo 17, las ofrendas a Jehová. La palabra hebrea aquí quiere decir no solamente despreciar, sino también rechazar. Ellos rechazaban el orden establecido por Dios para la ofrenda y para el sacrificio. Este fue el mismo pecado que cometió Coré, Datán y Abirán, que se relata en Números 16:30. Ellos despreciaron. Y dice la Biblia que la tierra los tragó. Igualmente, este pecado cometieron estos 2 hijos de Elí. En el día de hoy, dice Juan 3:36, el que desobedece o rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios permanentemente sobre él. Veamos entonces el correctivo. Lo que Dios le dice a Elí como padre. No servirán más en el sacerdocio, ni él, ni sus hijos, ni su descendencia.
Otra cosa que le dice, todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Mire la consecuencia de no corregir y de no estorbar en la mala conducta, en el mal proceder de nuestros hijos. Ninguno llegará a viejo. Y eso que sí lo estamos viendo en nuestro contexto. Jovencitos y jovencitas que se prostituyen, jovencitos que mueren a temprana edad porque no oyen el consejo. Y en otra parte, los papás no corrigen ni instruyen a sus hijos. Otra sentencia dice que con envidia mirarán cómo prospera Israel, menos ustedes. Y los que sobrevivan lo harán para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Sus hijos morirán de muerte violenta. Estamos hablando de la sentencia y el correctivo. Y te voy a comprobar quitándole la vida a tus hijos, omni y fine, el mismo día. Otra sentencia. Todos los que sobrevivan de tu descendencia se inclinarán y mendigarán comida y dinero ante un nuevo sacerdote fiel que se levantará. Samuel. Y el autor de manera intencional empieza a hablar de toda la fechoría y la desobediencia de los hijos, pero mete siempre una partecita. Dice, y Samuel ministraba y servía. Samuel servía a Dios correctamente. Y este sacerdote nuevo, fiel que se levantará, era Samuel. Veamos el punto B. Y vamos a mirar entonces consecuencias de no estorbar a nuestros hijos. Primero, Elí simplemente gritaba, no corregía. No sé si es el caso suyo. A veces hay mamás que les gusta gritar a los hijos y hay papás que les gusta gritar. Elí gritaba, pero no corregía, no hacía lo que debía hacer. Pero la palabra que se usa, que es la voz, en el capítulo 25, la palabra voz en este verso, se usa mucho como tronar o hablar fuerte. Era lo que hacía Elí, hablaba fuerte, gritaba, pero hasta ahí. Este padre gritaba cuando era tiempo de tomar medidas. Los hijos adulteraban con las mujeres que atendían y servían en el tabernáculo. Su procedimiento, es decir, el procedimiento de Elí, es decir, su manera de corregir fue incorrecta. Bíblicamente, Elí le tenía que haber condenado a muerte, pero no lo hizo. Solo le advertía de que Dios le iba a juzgar. ¿Cuántas veces, queridos padres y hermanos, cuántas veces dejamos para Dios lo que debemos hacer nosotros? Evidentemente, Elí había fracasado como padre en la crianza de sus hijos y ahora le dejaba sin castigo. La ley demandaba que a estos muchachos que no obedecían, que eran unos anatemas, debía ser apedreado. Y esa era la ley en Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si un hijo era considerado contumaz o desobediente, arbitrario, el papá y la mamá lo debían de llevar a los ancianos y al pueblo, y el pueblo lo apedreaban y lo tiraban fuera. Es decir, un niño, un joven desobediente que irrespetara a los papás merecía la pena de muerte. Y Elí tenía que hacer esas dos cosas. Primero, destituirlo, y segundo, entregarlo para que fueran apedreados. Pero no hizo ninguna de las dos. Solamente gritaba. Solamente gritaba. Veamos una segunda parte. En virtud de todo esto, entonces vamos a ver un mensaje y una corrección de parte de Dios o una sentencia. Veamos el mensaje de Dios. Le recuerda la historia, le recuerda a Elí la historia y su condición pasada, es decir, cuando estaban esclavos en Egipto. Él le dice,
Él le dice a Elí, y yo quiero que me presten mucha atención en esta parte. Él le dice, elegí a Aarón y a su familia como sacerdote. Les asigné las ofrendas de los sacrificios. Y le hace una pregunta fuerte. ¿Por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Está hablando Dios con Elí. ¿Por qué le das más honor o más importancia a tus hijos que a mí? Y le dice, tú y ellos están regordos con lo mejor de las ofrendas que eran para mí. Ellos se habían engordado, ellos, Elí y el papá, de una manera incorrecta. No respetaban y no valoraban la adoración y el sacrificio a Dios. Y veamos el correctivo. Y yo me imagino que estas palabras tuvieron que estremecer y dolerle en el corazón a Elí, pero él da una respuesta muy suave. El Señor le dice, no servirán más en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Veamos el punto C. Dios juzgará la iniquidad de nuestros hijos. Eso está en el capítulo 3, del verso 13 al 14 de 1 Samuel. Veamos lo primero. Vamos a ver 3 puntos aquí en este texto. Elí conoce la sentencia de manera anticipada, porque Dios se había revelado a Samuel y él lo obligó, lo amenazó para que le dijera todo lo que Dios le había dicho. Y el niño le contó todo. Y él sabía. Y la sentencia anticipada. El Señor le dice, cumpliré todas las cosas que he dicho sobre tu casa. Juzgaré tu casa de principio a fin por lo que ya él sabía. Y no había estorbado a sus hijos a cambiar su comportamiento. Los pecados de Elí y sus hijos no serían perdonados por medio de sacrificio ni de ofrenda. ¿Cómo los iba a perdonar Dios a través del sacrificio y las ofrendas cuando ellos menospreciaban y rechazaban y se burlaban de eso y lo tenían por poco? Y Dios le dice que sus pecados no van a ser perdonados por medio de ofrenda ni de sacrificio. Segundo, vamos a mirar la respuesta de Elí ante su irresponsabilidad como padre. Mire cómo él contesta. Ante semejante sentencia que Dios dice, que Jehová haga lo que mejor le parezca. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Oiga, yo creo que nosotros deberíamos arrepentirnos, arrodillarnos y pedirle perdón y reconocer que fuimos malos padres. Pero Elí dijo, bueno, que él haga como le parezca. Y en virtud de esa respuesta, entonces viene el veredicto y la sentencia de Dios, que está en el capítulo 4, del verso 10 al 22. Ellos, el pueblo de Israel, permanecía en guerra con los filisteos y entraron en guerra. Y ese día mueren de Israel 30,000 hombres de Israel en la batalla contra los filisteos. Pero pasa algo horrible. El arca de Dios fue capturada. Y en esa batalla mataron a Ofni y a Finehas. Y se escapó uno para darle la noticia al sacerdote, que le habían matado los 2 hijos. Al escuchar Elí la noticia, se fue hacia atrás de la silla y se desnucó porque era anciano. Y la esposa de Finehas, del susto le llegaron los dolores de parto y muere
en el pacto. Y ahí empieza a cumplirse la sentencia de Dios, porque un papá no estorbó la mala conducta de sus hijos. Veamos una conclusión, y yo quiero que usted como papá en su casa reflexione su actitud como padre. Reflexione su actitud frente a la formación de sus hijos. Como padres debemos estorbar en la mala conducta de nuestros hijos. El compromiso de orientar a nuestros hijos es mientras usted y yo vivamos. Mientras usted esté vivo, sus hijos usted los debe orientar. Y usted está en la obligación moral y ética de corregir a sus hijos, aunque ellos ya tengan su hogar. Pero usted tiene el compromiso de orientar a sus hijos hasta que esté vivo. Y a los papás que están empezando y a los que no lo han hecho, aprenda a conocer, a descubrir el corazón de su hijo, que hay en el depósito del corazón de sus hijos. Mi querido hermano, pero ante todo revise su estilo de vida y adoración, porque su hijo lo está imitando. Y por último, en cuestiones antiéticas e inmorales, sea radical con sus hijos. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos.